Seguidamente, don Pedro Cabrera, renovado presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, nos va a hablar del papel del sector de la salud en la lucha contra el cambio climático. Hace unos pocos meses recuerdo que nos mandó un artículo de opinión sobre esto, y cuando llegó alguno en la redacción decía: ¿pero de qué hace este hombre hablando del cambio climático? Me consta que él sí es un agente del cambio climático, además convencido desde hace años, y nadie mejor que él para explicarlo. Muy bien, en primer lugar quiero agradecer a Canarias 7 como organizador y a GSK como patrocinador de este encuentro, que yo creo que es importante para la difusión de un problema de la envergadura del que estamos tratando. Saludar a la audiencia presente y a la audiencia de streaming también en primer lugar. Desde el punto de vista que es el que yo voy a desarrollar, de cómo vemos los médicos el problema del cambio climático y qué es lo que estamos haciendo los médicos para combatir esta nueva epidemia del cambio climático. Bueno, no tan nueva. En principio, el médico se afronta una triple situación. Primero, como individuo inmerso en una sociedad, tiene que asumir todo lo que esa sociedad exige a sus individuos. Segundo, por una cuestión ética, profundamente ética, porque si sabemos, y ahora lo veremos, y ya se han hecho alguna referencia aquí, que el cambio climático lleva enfermedades. La medicina preventiva está en nuestro ADN. Por tanto, tenemos la obligación ética de luchar contra algo que va a enfermar a la humanidad. Y en tercer lugar es nuestra actuación como colectivo profesional. Nuestra actuación como colectivo profesional es también necesaria enfocarla de alguna forma. Desde hace algo más de 2 años, el Colegio de Médicos pues, se ha sentado, ha pensado en todo esto y se ha puesto manos a la obra en un proyecto que va a ser duradero en el tiempo. No es una declaración de buenas intenciones donde firmamos una serie de instituciones. Pues bien, hoy en día, pues evidentemente sabemos que el calentamiento global no es discutible. Ya el cambio climático no es una opción, no es una opinión, es una evidencia científica que tenemos delante de nuestros ojos. Esta evidencia científica está manifestado en el documento de IPCC, que es el que ya el consejero hizo una referencia a él, que es el panel intergubernamental, está hecho fundamentalmente por la Agencia de Meteorología Mundiales y apoyado por organismos internacionales como la ONU, y ahí están todas las bases científicas. Es un documento ingente que se va renovando periódicamente, pero además están apareciendo continuamente documentos que relacionan el cambio climático, esa interrelación del cambio climático con la salud. Pero no solo es cambio climático y salud, sino es mundo de la salud agrediendo al medio ambiente también, que también el director del Servicio Canario de Salud también lo ha expuesto en parte. También tenemos que luchar con esa agresión, y en estas son las grandes líneas donde el Colegio de Médicos de Las Palmas se ha puesto a trabajar. Esta imagen que ven no es de la OMS, es de la OMS. El consejero puso o el director algo similar. Bueno, pues al final hay un mecanismo diabólico que gira continuamente, que es que los humanos incrementamos el nivel del CO2 y el nivel del CO2 nos atrae pues todos los males que vienen desde el aumento del nivel del mar a todo lo que es el cambio climático y aumento de la temperatura global. Y todo eso pues como que se difunde en una serie de acciones que al final trae enfermedades. Las enfermedades son fundamentalmente, hay mucha enfermedad
respiratoria. Yo asumo que como neumólogo esto me ha llevado también mucho a pensar en este asunto. Aumentan las alergias respiratorias, aumenta el asma, fundamentalmente. Una gran amenaza que es los vectores de enfermedades, mosquitos, garrapatas, insectos que llevan enfermedades de una parte del mundo a otra, está visto que empiezan a aclimatarse en ambientes donde antes no existían. Y en España ya hemos tenido una experiencia grave, que es la fiebre del Nilo, que se ha cobrado en Andalucía 8 muertos y una serie de enfermedades. Ya lo estamos viendo, la malaria o paludismo, que se había acabado de hace muchísimos años, está ahí a las puertas de volver a introducirse. Hay una serie de enfermedades de virus y ahora que estamos muy concienciados, también se ha dicho aquí que es el impacto que debemos seguir para dar un cambio en lo que es el cambio climático. Esto va a forzar migraciones forzosas por desertización y ahí enfrente tenemos un continente con muchos millones de personas que se van a ver en la necesidad, ya se están viendo, en la necesidad imperiosa de huir ya no solo de regímenes autoritarios, de regímenes asesinos, sino de que no pueden vivir en un desierto que les vamos a dejar. La enfermedad mental tiene mucha importancia en todo esto. Se ha demostrado que, por ejemplo, niños que tienen que abandonar sus domicilios, abandonar su hogar por incendios explosivos, por inundaciones, van a quedar marcados mentalmente para toda una vida. Este círculo infernal estamos obligados a pararlo. Pero esto es la visión del cambio climático produciendo enfermedades. Ahora veamos la visión de el mundo de la salud produciendo cambio climático. Ya el consejero también dijo que era un 4, algo, yo lo he redondeado a 5, si el mundo de la salud global, mundial, se considerara un país, era el 5º país productor en dióxido de carbono. Esto no se ve desde fuera porque, lógicamente, al mundo de la sanidad se le ha asignado de siempre y se le sigue asignando y se lo merece, además, un papel benefactor de la humanidad. Pero, bueno, los que estamos dentro, los que sabemos lo que hay, tenemos que afrontar este problema ya como colectivo sanitario. ¿Y qué podemos hacer los médicos? Esto fue lo que nos planteamos hace ya algo más de 2 años desde el Colegio de Médicos. ¿Qué podemos hacer los médicos por cuidar, por mimar a nuestro planeta? Bueno, en principio los colegios son corporaciones de derecho público, nos debemos mucho a la sociedad a la que servimos y dijimos que teníamos que trabajar en el ámbito social. Y en el ámbito social tenemos que hacer concienciación política. Afortunadamente en nuestra comunidad pues no necesitamos concienciar mucho a nuestros políticos. Nuestro consejero hoy presente aquí ha estado con nosotros generosamente visitándonos en el Colegio de Médicos y hemos estado hablando y poniendo sobre la mesa la cooperación del Colegio de Médicos. Hemos visitado al presidente del Cabildo como autoridad de la isla y reconocido miembro activo de la conservación del medio ambiente. Nos quedan grandes encuentros con el Servicio Canario de Salud, que estamos hablando lo mismo y nos tendremos que entender forzosamente, y con la universidad. Estamos en ese punto de lo que es la concienciación, digamos, política. Y después hemos hecho una concienciación ciudadana. El Colegio de Médicos ha estado y va a estar infundiendo a los ciudadanos el problema de esto. Hemos hecho bastantes acciones. Una de ellas fue que creamos un eslogan que era "Juega con el cambio climático", en la parte izquierda de la pantalla, arriba, con emisiones industriales, vertidos descontrolados, contaminación por automoción, residuos descontrolados. Y le decimos a la población: tú juega con esto que vas a ganar muchas enfermedades, va a ser tu premio, va a ser tu premio. Bueno, pues hicimos una campaña con las bicicletas, con lo cual conseguimos pues ahorrar
circuitos que se hubieran hecho en coche, pues cerca de 5.000 kilogramos de CO2 que no se ha vertido al ambiente. Hemos hecho una acción similar a absorber CO2 de lo que harían 1.100 metros de pino canario durante un año, y toda esa propaganda y ese logo del Colegio de Médicos pues ha estado circulando durante 181 días por la ciudad de Las Palmas. Y no solo lo hicimos ahí, lo hicimos también con las guaguas, solo con las híbridas y las eléctricas. Estuvimos paseando esto por la ciudad de Las Palmas. Bien, pues, ¿qué más podíamos hacer los médicos? ¿Qué nos hemos planteado? Estos son ejemplos puntuales de una política que va a tener su continuidad. El ámbito profesional, ya entramos en nuestro ámbito. Bueno, estamos concienciando al colectivo, ahora estamos empezando con múltiples acciones. Abajo a la derecha, en esa huella verde, pues ya hemos empezado por nuestra propia institución. En el Colegio de Médicos de Las Palmas, la electricidad que entra es el cupo de electricidad que se asigna a las energías renovables. Arriba del todo, donde vemos los pinos canarios, nos hemos hecho también socios protectores de la Fundación Foresta para repoblar la isla, y de hecho tenemos en mente un bosque de los médicos, donde los médicos pues, organizaremos viajes para que los médicos planten con sus propias manos esos árboles, y tenemos un proyecto que es por cada médico fallecido plantar un árbol que estará señalizado con GPS, que lo tendrá su familia y tendrá su plaquita que le identifica. Vamos a organizar jornadas verdes para los médicos, y abajo del todo, ahí en azul, el colegio se está constituyendo como una agencia para facilitar al mundo sanitario, sobre todo al mundo sanitario de clínicas privadas, al mundo sanitario de pequeños consultorios, cómo reducir su huella de carbono y cómo conseguir una acreditación ministerial de esa reducción. Y arriba a la derecha tenemos lo que llamamos medicamentos verdes. Voy a repetir algo de lo que ya dijo el director del Servicio Canario de Salud ahora próximamente, que es modificar nuestros hábitos profesionales. Dentro del ámbito profesional tenemos muy importante el mundo de la prescripción. Mire, en España el director del Servicio Canario de Salud presentó unos datos de Canarias. Nosotros hemos estado manejando los datos de todo el país. Hasta hace aproximadamente 10 años, a lo mejor me equivoco, año arriba, año abajo, existían una serie de gases, que son los que están marcados ahí en amarillo, tremendamente agresivos para la capa de ozono. Aquello que no solo afectaba a los inhaladores que usamos, y usamos fundamentalmente los neumólogos, a los inhaladores, afectaba también al mundo de la refrigeración fundamentalmente, se prohibieron y hemos logrado recuperar mucho la capa de ozono. Eso ya es un ejemplo de lo que podemos seguir haciendo. Pero aquellos se sustituyeron por los que están en la columna verde. En la columna verde son los propelentes que actualmente se usan para la medicación inhalada. Esos propelentes, uno de ellos va a estar en su función de gas invernadero en nuestra biosfera, va a estar hasta 36 años. El problema de esto es el valor acumulativo que tiene, porque estamos poniendo inhaladores que van acumulando su efecto invernadero sobre los que pusimos los 30 años anteriores. Esto puede ser un drama. Y en números, pues ya ven, de este tipo de inhaladores que nosotros llamamos inhaladores presurizados, porque hay otro tipo, se venden alrededor de 16 millones de unidades año en España. Esos son 378.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto de la derecha es una gráfica del Instituto NICE, que es el Instituto de Excelencia del Sistema Sanitario británico, y no lo pongo para que se lea porque no se ve, pero en esas barras, la parte alta, la primera barra de arriba abajo, es lo que produciría en huella de carbono un coche circulando 14 kilómetros, un coche convencional. La tercera barra es lo que producen los inhaladores.
Un inhalador, y ahí pongo las equivalencias, dos pulsaciones de ese inhalador, que es una dosis, solo 2 pulsaciones, tiene un efecto de 3 kilómetros de un coche. Y un envase entero, ese envase que ven ustedes ahí, encierra lo que encierran los tubos de escape de un coche cuando recorre 180 kilómetros. En vuelos Madrid-Londres son 13.000 vuelos lo que en un año podemos contaminar nuestro medio ambiente con esto. Esto ahora ya hay estudios, como he sacado una revista de máximo prestigio, que es el British Medical Journal, que nos insta a los médicos a cambiar. Porque, ¿qué pasa? ¿No podemos quitar estos medicamentos a nuestros enfermos? Sí podemos. Y como decía el director del Servicio Canario de Salud, podemos hacerlo mañana, pasado mañana a coste cero. Porque esos mismos medicamentos existen en lo que llamamos inhaladores de polvo seco que no llevan propelente. No lleva ningún tipo de propelente. Pero yo quiero incidir, y termino ya en poco, incidir en algo más, que es el mundo de los residuos. Esto que estamos viendo y que conocemos con el nombre de blisters, es conocido de el 100% de los españoles, creo, y esto es PVC. Esto es prácticamente irreciclable. Esto es plástico que lo único que se aconseja ahora para eliminarlo es el enterramiento. Miren ustedes, un solo medicamento. El medicamento más vendido en España, que es el Nolotil, y permítanme, no sé si estoy haciendo publicidad, pero lo conoce todo el mundo. El Nolotil vende en un año en España 37 millones de blisters. Un medicamento, uno solo. Imaginen lo que hay detrás. Y esto se puede corregir apenas que la industria se module. Otros medicamentos vienen en envases de aluminio. El aluminio también es un contaminante. Además, el aluminio es un expoliador de la corteza terrestre de las minas de bauxita, pero tiene una ventaja: es muy reciclable. Puede entrar en la economía circular. Y el blister de la pastilla que nos tomamos hoy puede ser la lata de cerveza que nos tomamos mañana. Y entonces, estas reconversiones, desde el punto de vista médico, las recomendamos y vamos a luchar por ellas. Necesitamos envases que no contaminen. Y nosotros estamos proponiendo desde el mundo médico a las autoridades sanitarias y a las autoridades de transición ecológica que a los medicamentos se les exija, como a los electrodomésticos, un código que marque su huella de carbono desde la fabricación hasta la generación del residuo. Bien, el Colegio de Médicos, pues yo les he puesto una muestra, han visto que se lo está trabajando, y esto ha tenido su repercusión nacional también. Lo último, y voy acabando, es el Consejo Médico. En España se dan cada día millones de consejos médicos, millones. Y está demostrado que ningún consejo tiene el nivel de seguimiento que tiene el Consejo Médico. Ninguno. Bien, pongamos un ejemplo que también se ha citado aquí. Basta con que el médico diga en sus consejos dietéticos: consuma usted frutas, verduras de kilómetro cero, de proximidad. Yo siempre digo: consuma usted los aguacates de Mogán, las ciruelas de Tejeda, que es mi pueblo, o las manzanas de Valle Seco. Nos vamos a ahorrar que desde la otra punta del mundo nos estén mandando barcos que contaminan muchísimo, en cámaras de congelación que también tienen sus efectos sobre el medio ambiente, envases de plástico. Nos estamos ahorrando muchísimo, y es tan sencillo como que el médico diga de eso. Este es el ejemplo, pero el Consejo Médico puede englobar muchísimas acciones a favor de la lucha contra el cambio climático. Decía que todas estas iniciativas del Colegio Médico de Las Palmas han tenido un reconocimiento nacional. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que es el representante de los 250.000 médicos que hay en España,
nos ha dicho el Colegio de Médicos de Las Palmas, por favor, lidera esto, vamos a llevarlo juntos para llevarlo a nivel nacional. Y en esas estamos ahora. Desde el colegio, pues hemos hecho un proyecto que es el compromiso médico contra el cambio climático. Estamos agrupando a sociedades científicas nacionales y van a estar todas las grandes, y de ahí vamos a hacer un documento base que vamos a llevar al Ministerio de Sanidad y que vamos a llevar al Ministerio de Transición Ecológica para que, entre otras cosas, los médicos tengan una voz en el sector sanitario y para impulsar todo esto desde una esfera nacional. Lo nacional no quita que aquí, con los pies en la tierra y en nuestras islas, sigamos luchando día a día. Y ya, pues, gracias por la atención de todos. Muchísimas gracias, don Pedro. Si me permite la broma, me parecía la mezcla de la sapiencia de Ramón y Cajal con el impulso de Greta Thunberg. Una mezcla y sobre todo por haber bajado el terreno con ejemplos prácticos, ¿no? Don Pedro, mantenga el ánimo y empape al conjunto de profesionales. Me quedo sobre todo con eso que dijo, la importancia del consejo médico. Es decir, ustedes son prescriptores no solo de recetas, sino también de estilo de vida, y ahí creo que son agentes para el cambio y la sostenibilidad. A GSK darle las gracias por la participación, por la colaboración. Seguramente si a principios del año pasado alguien nos hubiese dicho un foro de salud y sostenibilidad en Canarias, habríamos dicho, ¿y qué sentido tiene esto? Yo creo que la pandemia, de las cosas, pocas cosas buenas, es que nos ha obligado a todos, como nos obligó a pararnos y a cambiar de vida, también a reflexionar. Yo me quedo, en resumen, con que hay propuestas ya en marcha para modelos sostenibles y también hay un sector sanitario que da un paso al frente para un modelo sostenible. A todos muchas gracias y a los que nos han seguido, buenos días.